Tenemos también, por otro lado, una válvula que se llama PSV, pero no es la PSV que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? La ventilación positiva del cárter, esa no es. A esta válvula también se le llama IPR. Y esto significa Pressure Control Valve, en el inglés TICO, o Pressure Control Valve. Entonces, esto es una válvula que está a la salida de la alta presión. Entonces, recordemos, es como ver un tubo, viene un tubo y estoy sosteniendo la alta presión ahí. Con esa válvulita le estoy poniendo el dedo ahí a ese tubo para que no salga la alta presión. En este sistema, pues, esta válvula es la que se encarga de esto. Entonces ya tenemos dos palabritas más en lo que es los sistemas Common Rail, Volumetric Control Valve y Pressure Control Valve. Esta válvula también, pues, es activada por modulación de ancho de pulso. Igual, por un lado la computadora está poniendo 12 voltios fijos. En este caso todo esto es fijo. Ya las hemos medido bastante. Y por un lado están los 12 voltios fijos y por otro lado está por masa, está en constante activación. Cada vez que nosotros pues activamos o estamos dando o ponemos el vehículo en movimiento. Entonces esto es lo que se encuentra en esta bomba de alta presión. Se encuentran varios componentes interesantes. Vamos a analizarlo con un diagrama hidráulico. Vamos a ver un diagramita hidráulico del sistema. En este diagramita hidráulico podemos ver, ok, vamos a ver, por un lado tenemos, a ver, la bomba de suministro. Ahí está la bomba de suministro. Ok. Por otro lado vamos a ver que hay como siempre, cualquier sistema por ejemplo, cualquier sistema de control ahí de presión tiene que tener una válvula de desahogo, de desfogue, ¿verdad? Vamos a tener también la SCV, o en este caso la VCV, Volumetric Control Valve. Entonces, viene nuestra bomba no sé si se ve el mouse ahí, se ve, no se ve. Vemos que viene nuestra bomba de baja presión y envía el combustible hacia la VCV. La VCV, que está conmutada por la computadora, va a dejar pasar el combustible hacia la bomba. Inmediatamente, a través de estas líneas, lleva el combustible a las válvulas de admisión, por decirlo así. Entonces, totalmente controlado por parte del módulo de control la cantidad de combustible que está entrando aquí para llenar esas válvulas. Cuando se desplazan los elementos de bombeo, van a succionar el diésel, lo van a comprimir y lo van a enviar a el sistema de alta presión, que sería ese círculo central que se ve ahí. Tenemos un círculo central. Inmediatamente a la salida de ese sistema de alta presión va a estar la PCV. Y esta PCV lo que va a hacer es decir, bueno, ahí hay demasiada presión aquí en el riel, entonces necesito que devuelva la presión al retorno. Y ven, ahí es donde se da el momento en que se devuelve la presión al retorno. Vamos a marcarla un poquito mejor aquí. Devuelve la presión al retorno. Vamos a borrar esto. Aquí hay una representación muy interesante que yo quiero que tomen en cuenta, que es que siempre nos preguntamos cómo esta válvula, en este caso la PCV, puede sostener tantísima presión. Siempre recordemos que vean vean aquí la derivación que tiene, vamos a marcarla, vean la derivación que tiene. Voy a marcar toda la derivación. Y si nos fijamos ahí, cuando viene entrando el combustible, el orificio totalmente se reduce, se reduce, se reduce, se reduce. Entonces lo que es un pequeño balincito, hay un pequeño balincito que pone el tapón ahí. Y entonces
esas libras por pulgada cuadrada o esos bares, como es tan poca el área que tiene este balincito, eso se reduce y se reduce y se reduce hasta a sacarlo por el área que tiene ese balín. Entonces ahí ya no estaríamos forzando, o sea, esa válvula no está experimentando ahí, por ejemplo, los 1600 bar, sino que eso se divide entre el área de ese componente. Es un área muy, muy pequeña, ese balincito es demasiado pequeño. Entonces por aquí, por ese componente, entonces se devuelve a retorno manteniéndome la presión en el riel. Recordemos que entonces aquí tenemos dos válvulas de control. Para un mejor control de la presión, tenemos dos válvulas de control. Esas dos valvulitas están en la bomba. Para podernos, para podernos ir metiendo más en el sistema, irlo conociendo más, irlo, pues entre más ve uno las cosas en esto, como que más se le graban y uno más rápido va diciendo, ah, este sistema es este sistema es este. No tienen que llegar a una bomba y buscarle una plaquita para ver si dice Bosch o para ver si dice Siemens o para ver si dice Denso, no, ustedes con solo verla o ver la configuración del sistema ya se van dando cuenta cuál sistema es. Entonces aquí tenemos todo el sistema de alta presión muy bien definido y esto es lo que nosotros veríamos, pues, lo veríamos muy bien cuando levantamos el capó del motor y nos encontramos con esto. En este caso vemos que ese cerquita del 1, ahí sería la VSV, este 2 es la PCV. Este componente 6 que está ahí, esa salidita, es la salida de retorno. Es la salidita de retorno. Hemos hecho algunas reparaciones en estos vehículos y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la otra vez nos llegó un vehículo y eliminamos todo el sistema de baja presión, pusimos una bomba eléctrica y empezamos a arrancar el vehículo. El vehículo arrancó bien, arrancó y se mantuvo al mínimo, pero si uno aceleraba no podía acelerar el vehículo. Entonces, lo que yo siempre recomiendo aquí, antes de hacer mucho desarme, es revisar los retornos. Recuerden que si un inyector de estos se daña la cámara y está retornando todo, este vehículo no arranca, no va a arrancar, la bomba no va a poder suministrar. Recuerden que son bombas de mucho, pero mucha presión, pero muy poco caudal. Entonces, si un inyector de estos se daña, todo el diésel se va para retorno. Entonces, primero empezamos revisando retornos. En el caso de este vehículo, pues revisamos retornos y los retornos no ofrecían casi que no se devolvía nada hacia el retorno. Entonces, vean qué interesante. Vimos la activación de las válvulas con el osciloscopio y estaba bien, todo estaba perfecto, no encontrábamos nada. Entonces, ven qué interesante. Se pone una manguerita transparente en este punto 6, ahí, en esa salida de retorno. Se pone una manguerita transparente. Entonces, por ejemplo, la IPR, bueno, en este caso la PCV, la válvula de presión, está sosteniendo ahí, está sosteniendo la alta presión. Pero si ella la suelta, esa alta presión tiene que devolverse por ese retorno. Ese es el único punto de la bomba donde podría devolverse el combustible hacia el retorno. Entonces uno debería estar experimentando en la manguerita unas pulsaciones de combustible hacia el retorno. Como estamos utilizando una manguerita totalmente transparente, deberíamos de experimentar ahí unas pulsaciones de retorno, sobre todo si empezamos a acelerar el vehículo. Como la bomba tiene más presión y está detenido, no tiene carga, entonces él debería de regular más la presión, debería de jugar más con las válvulas y uno empieza a ver cómo ese retorno se empieza a dar más y más y más y más al mínimo. Perdón, al mínimo no, detenido el vehículo y acelerado, sin carga, sin absolutamente nada de carga. Entonces uno debería de ver cómo va el diésel por esa manguerita. Y podría uno hasta ver las pulsaciones. Usted podría decir, bueno, esas son las pulsaciones de la PCV en este caso. Está ahí activándose.
Entonces uno ve cómo se va llenando, se va llenando. Tuc, 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 tuc. Resulta ser que en este vehículo no se llenaba absolutamente nada. No se llenó nada. Hicimos otra prueba que se hace en esto, que es que se engaña el módulo de control y se pone la bomba a trabajar directamente con full caudal y no, nunca llegó a levantar ni siquiera presión. De aquí nos dimos cuenta que la bomba era la que tenía el problema, ya la bomba aquí no estaba funcionando bien. Entonces, todo esto es como darle una investigadita a las cosas, ver ir pensando por dónde se puede ir el combustible. En este caso, pues la bomba estaba perdiendo toda pues no levantaba nada de presión. Esta es una de las técnicas que pueden utilizar. Entonces, una manguerita ahí. Esto se puede ver también en el sistema Bosch, por ejemplo. El sistema Bosch tiene ese retorno ahí, ese retorno de la bomba lo tiene. Y es muy fácil de accesarlo. Entonces, con una manguerita transparente lo metemos ahí y vemos la cantidad de combustible que esté devolviendo hacia el retorno.